Moisés, ya se dio otra historia, que fue lo que entre Dios y Moisés pasó. ¿Vea? ¿Y quiénes entraron al final? Pero Dios sí se la dio. Ahora, aquí comienza a partir del verso 2, las promesas que activan e inspiran al ser humano para hacer algo que es muy difícil de lograr. Vaya conmigo. Me voy a quedar quizás con la Reina Valera en honor al tiempo. El 2 dice, mire qué interesante. Luego, no, bienaventurado el hombre que teme a Dios, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Usted sabe que es bien difícil llegar a deleitarse y enamorarse de los mandatos de Dios, porque se complica mucho amar al prójimo como nosotros mismos, bendecir al que te maldice, amar al que aborrece a tu familia, a tus hijos, y que a ti te encante amarlo y bendecirlo y convivir con él. Se vuelve difícil enamorarse de eso. Pero dice el 2, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será ¿qué? Dice la Biblia. Bendita. ¿Será qué? Bendita. No, dilo como que tú tuvieras fe. ¿Será qué? Bendita. Ahora, es complicado que alguien ofenda a mi esposa y que yo me deleite en darle un gran abrazo. ¿O no es cierto? Es complicado estar en una situación económica difícil y que yo venga con una tremenda alegría y diga, no, yo me muero por sembrar en la casa de Dios, sabiendo que no sé cómo es que mañana voy a hacer, sino que al salir de aquí no sé cómo voy a hacer, y vengo con aquel gran deleite y doy, y tengo familia y tengo responsabilidad, y la Biblia también me demanda a mi familia, y no sé cómo voy a hacer, y lo haga con un gran deleite. En todo caso podría hacerlo, pero batallando y después quizás hasta arrepintiéndome, pero ya lo di, ni modo. Entonces yo quiero explicarle algo. Si es difícil cumplir los mandatos de Dios, aun y cuando la voluntad no es la nuestra, pero lo estamos cumpliendo, ¿cuánto más nos será alcanzar un nivel en donde nos encante y nos deleite de maravilla? Es mucho más difícil. Amén. Ahora, ¿pero qué podría inspirar al hombre? Usted dirá, mire, el amor a Dios. Yo quiero decirle algo. Hay gente que está en Estados Unidos y dice, mira, tu mamá enfermó, manda $1000. Y luego dice, mira, tu mamá enfermó, manda 3000 más. Ah, no. Que apoyen a mis hermanos, que le ayuden a mis hermanos, que ayuden a mis hermanos. Aunque los tiene, no quiere mandar más. Yo quiero decirle algo. Si se trata de su madre y tiene el dinero y nadie más quiere apoyar, sigue siendo su madre. Tiene el dinero, pues ni modo, me va a tocar solo a mí. Pero ¿y por caso? Porque es mi mamá. Por eso solo a mí, porque es mi madre. Si nadie más apoya, me va a tocar hacerlo a mí. Me dio la vida de honrar, aunque nadie más lo apoye. Entonces yo quiero decirle algo. Muchas veces el amor tiene niveles y se mide. Hay gente que dice, mire, yo a mi marido lo respeto, pero si ese hombre me llega a mentir, pero si a mí me llega, ah, no, yo ni modo, yo hasta ahí. Y yo conozco mujeres que el marido le ha hecho y lo han perdonado y lo han honrado y luego se ha arrepentido y se ha convertido a Cristo y siguen en la misma condición como familia, pero estando en el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces el amor nosotros mismos lo limitamos. Ahora, Cristo nunca limitó su amor, porque aun y cuando hemos fallado desmedidamente, hasta este día, Él lo demuestra, que nos ama porque estamos en su casa, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces nosotros colocamos unos límites al amor, y el amor del Señor no es así. Entonces,